La Ciudad Politécnica de la Innovación celebró una jornada sobre posicionamiento online organizada por la Cátedra GEDESTIC de la Escuela Técnica Superior de Informática UPV y la empresa GEDESCO Services Spain, con el fin de mostrar a las empresas las oportunidades que ofrece Internet para mejorar su competitividad. La puesta en marcha de una startup fue la primera ponencia titulada Nuevos modelos competitivos online, ofrecida por Iker Marcaide, fundador de Peer Transfer, Introducción al posicionamiento online. También se contó con la asistencia de Miguel López, consultor y experto SEO y marketing online, que nos introdujo los principios fundamentales del posicionamiento online SEO, las principales estrategias y las técnicas para llevar a cabo una campaña SEO. Esta cátedra en concreto es profundizar con el alumno en lo que es el análisis de las tecnologías desde una perspectiva de utilidad para la empresa, ¿no? Es decir, cómo hacer las empresas más competitivas con diferentes alternativas de uso de las tecnologías, tanto físicamente como en el online, ¿no? Virtualmente. Con lo cual lo que hacemos es acercar experiencias de empresas para que vayan conociendo pues cómo han ido aprovechando orillas de negocio alternativas, modelos de negocio que conocen pero que nunca se han replanteado, que con el uso de las tecnologías se pueden mejorar, optimizar costes, etcétera, ¿no? Y en eso estamos. Hemos traído a Iker Marcaide, que es antiguo alumno además de esta universidad y premiado como la mejor startup del mundo, y que el planteamiento ha hecho pues cómo mejorar el proceso bancario de transferencias, ¿no? De manera que las transferencias que normalmente cobran una serie de comisiones, pues en este caso sean prácticamente a coste cero. ¿De acuerdo? Que cuando estamos hablando de volúmenes importantes, porque trabajan ahora inicialmente con principales universidades norteamericanas, pues claro, son muchos millones de dólares de ahorro, ¿no? ¿Quién nos has presentado en esta segunda jornada? Pues bueno, un poco el proceso de creación de una startup, de una empresa de nueva creación tecnológica o internacional, y un poco el aprendizaje o los errores cometidos y recomendaciones a otros emprendedores que están iniciando sus aventuras, a la vez que una discusión de modelos tecnológicos basados en TIC interesantes, ¿no?, a considerar. En concreto aquí es un poco las ventajas competitivas que te puede crear para empresas tradicionales o nuevas, y un poco qué nuevos modelos de negocio se pueden estructurar en torno a ello. Al empezar la charla, os he preguntado al público que si son emprendedores, si están lanzando nuevas empresas, etcétera, ¿no? Y hay un gran porcentaje de gente que está un poco con ese espíritu emprendedor, lo cual da mucha satisfacción, ¿no? ¿Qué supuso para vosotros el galardón como mejor startup? Pues un reconocimiento, pero hombre, sobre todo una sorpresa primero, ¿no? Tampoco esperábamos una cosa así, y también un poco de visibilidad en el mercado que nos ayudó pues a empujar el proyecto. En tiempos de crisis es tiempo mejor que nunca para emprender. Yo creo que sí, yo creo que las amenazas son oportunidades para quien sabe aprovecharlas. Un consejo para todos aquellos que tengan dudas a la hora de lanzarse a la piscina. Yo creo que al final es intentar hacer los sueños realidad, sean los que sean, sea emprender o no emprender, pero un poco el perseguir esa pasión, ¿no? Y lo que uno quiere ver hecho realidad con ilusión y tenacidad. Es una pregunta complicada. En el segundo caso con Miguel, pues evidentemente es aprender algo que no se estudia inicialmente en las titulaciones universitarias, que es el mundo del posicionamiento online. La gente tiene interés, sabemos que Internet está siendo usado como herramienta fundamental para posicionarse. De hecho, casi cualquier usuario hoy en día en España que quiere comprar un producto por un precio superior a los 300 euros, generalmente busca primero en Internet, compara precios, localiza la mejor oferta y a continuación compra. Eso significa que tienes que saber cómo te van a encontrar, ¿no? Cómo te están buscando y cómo puedes posicionarte bien, ¿no? Vengo a hablar de SEO para ingenieros y del punto de vista que hay de cómo trabaja un ingeniero, cómo puede trabajar alguien que está estudiando en la Universidad Politécnica, es el tema del posicionamiento en buscadores. Hoy en día hay muchas cosas esenciales, tener una página web, estar en redes sociales, y el posicionamiento es una de ellas. Y es la que lleva un poquito más de tiempo con promoción, así como las redes sociales casi acaban de nacer, el SEO se lleva haciendo ya un tiempo. ¿Pero existen lagunas? Sí, porque cambia mucho. Así como hay ciertos sectores, la publicidad, el marketing, la conversión, la usabilidad, el diseño, llevan ya mucho tiempo estudiándose en papel. El SEO es muy novedoso y además cambia casi cada semana.
Entonces siempre hay que estar al día y siempre hay que estar actualizándose. Lo más que nada el tema de que hay que estar pendiente de todo, de en qué ubicación de la empresa está puesto el SEO, dónde está él ubicado, y un poco las novedades que hay para este 2011 o las recomendaciones que hace el responsable de búsquedas de Google, que la lanzó anteayer y dijo: yo este año haría esto. Y de las 3 cosas que dijo, 2 no son de SEO. Con lo cual el SEO es muy importante que ahora haga otras cosas. Yo jamás pensé que podría venir aquí al Poli a dar clase, a dar una charla a compañeros míos, porque claro, yo soy alumno del Poli y claro, hace X años tampoco me planteaba decir, llegaré aquí. Y yo creo que todos ellos, si se esfuerzan un poco, porque hay mucho mercado y se mueve muy rápido, podrían estar, pues eso, como yo, nerviosos por tener que explicarle a compañeros suyos lo que es montar un proyecto en Internet. A nivel de ingeniería no hay ninguna formación orientada al SEO. Todo se tiene que hacer o por motu propio, en plan autodidacta, o asistiendo a cursos. Con lo cual las dudas más importantes es: ¿qué hago? ¿SEO? SEM, analítica, ¿en qué área me meto? Porque como ingeniero puedo estar en cualquiera de ellas. Y esa es la principal duda. Imprescindible para todos aquellos que quieran montar un negocio, ¿no? Por lo menos para estar al día. Efectivamente, es poco frecuente, de hecho hay muchísima demanda, hay muchísima gente que está interesada, tenemos casi 300 personas en lista de espera, se ha llenado con 260 personas, que es el límite tope que pusimos, y la gente tiene muchísimo interés, evidentemente, porque hoy en día el mundo de Internet va creciendo, o sea, YouTube ha tenido 700 billones de vídeos vistos en este último año pasado y sigue creciendo. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente no es algo que pueda uno pasar desapercibido, ¿no?